Bien amigos, bienvenidos a este programa, como siempre, de Curiositas TV, donde un servidor, David Flor, y nuestro amigo Juan Carlos Chávez, del Grupo Criptos, les hablan de misterios y casos paranormales o de algo que ha sucedido referente al tema de misterio o casos que seguramente no conocemos. Hoy hablaremos de un caso muy conocido. Hablaremos de esa conexión entre animal y humano. Y para eso hablaremos de un perro bastante conocido, un perro que le llamaban Moro, un perro que se sentaba en las puertas de las casas y cuando se sentaba sabían que allí moría alguien. Un perro que incluso seguía las procesiones y la gente le llegó a tener miedo. Hablamos de ese perro negro, Moro, que incluso le hicieron una estatua y que unos depravados lo mataron a palos al lado de una muralla de piedra. No sabemos si por miedo o una gamberrada de niños. Lo cierto que decían que lo había dejado un caminero allí y el perro se quedaba allí, en el pueblo, como un habitante más. Y también hablaban de un vagabundo que encontraron muerto y que decían que el perro era suyo. Lo cierto que es que este perro, el perro llamado Moro, prevenía las muertes y nunca se equivocaba. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Pues sí, no solamente el pobre perro detectaba este tipo de anomalía, ¿no? O fenomenología, sino que dio lugar, aunque su muerte, dio lugar a ciertas investigaciones que, bueno, todavía se siguen desarrollando y que han dado como resultado a un tipo incluso de clasificación en la cual saben exactamente qué razas detectan qué. Por ejemplo, se han descubierto, por ejemplo, algún tipo de raza que detecta incluso el cáncer o sea, personas con cáncer, cáncer de mama. Incluso hay una raza que es muy propensa a detectar incluso cuando una persona va a sufrir una migraña, que dices, hombre, Sí, 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 va sí. bien, ¿no? Porque por lo menos que te lo detecte antes, ¿no? O sea, es previo. Y entonces, pues para ciertas personas que lo sufren muchísimo, pues puede ser un revulsivo a la hora de poder tomar alguna decisión o tomar algún tipo de medicamento anterior a que produciese ese ataque. Pero bueno, todo esto, digamos, estas investigaciones, no a nivel, o sea, a nivel internacional, se han producido precisamente, pues no solo el caso de Moro, hay algún caso más, pero a este tipo de caso, en este caso en concreto. El caso es, por ejemplo, que ya de antiguo, antaño, hay que acordarse, por ejemplo, y todavía lo hacemos, yo, por ejemplo, lo suelo hacer y me llama la atención, que estás tú, por ejemplo, vives en un barrio y da la casualidad en cierto momento en que empiezan a aullar Ujú. todos los Claro. perros del barrio. Dicen Automáticamente, que trae mal augurio. Dicen que cuando un perro sí, aúlla, aúlla, aúlla ¿vale? hay una muerte ¿Por qué? cercana. Claro, o hay una muerte cercana o, por ejemplo, también se ha detectado en fenomenología, por ejemplo, de terremotos. ¿Sí? O sea, con lo cual es como que se sienten atrapados porque están en las casas, se sienten atrapados y entonces como un aviso, ¿no? Como se sienten inquietos y entonces es el aviso que lanzan. Con lo cual, ya digo que es un tema que, bueno, me ha gustado mirarlo últimamente, bueno, hace ya un par de años que lo voy mirando y tal. Y sé que, por ejemplo, aquí en Barcelona y en Madrid, en dos hospitales se están haciendo pruebas, por ejemplo, de diagnosis. Pero hasta ahora es bastante experimental. Coges a un número X de personas y el perro, por ejemplo, en cuestión, de una raza en concreto, coge y se para delante de la persona y esa persona a lo mejor ni sabía que tenía cáncer. Lo bueno de este tipo de
detección precoz, porque además son bastante precoces, es que la mayoría de los casos dan como resultado unos tratamientos con una gran porcentaje de eficacia en el tratamiento, o sea, de resultados positivos. Con lo cual, el pobre animal, pues ya digo que muchas veces es ese sacrificio que dices, sí, es una salvajada y eso no lo vamos a olvidar nunca. Pero claro, ¿qué ocurre? En este caso, porque el perro en cuestión, pues era, en cierta manera, pues reconocible en la población. Pero bueno, es que la picaresca, digamos, o el mal hacer de cierta gente, no, y ya no digo solamente jóvenes, se está dando, por ejemplo, y se da en cualquier lugar. No sé si recordarás hace unos años, hace pocos años, creo recordar en Asturias o en Cantabria, un pueblo en el que a la entrada del pueblo venía un ciervo, ¿Sí? que era bueno, y el pueblo consideraba que era el ciervo del pueblo. Ujú. Y ese ciervo, ciertos animales, gente, o sea, por decirle gente, más animales que gente, cogieron y en cierto momento lo mataron a tiros. Se cree que pues algún cazador furtivo o lo que fuera, pero se lo cargó en la entrada del pueblo. Y bueno, pues la población se levantó, casi prácticamente se levantó en armas. Y buscando, claro, el individuo en cuestión o los que fueran, se callaron y hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque, bueno, pues nuestra normativa o nuestra forma todavía de ser no contempla, por ejemplo, el matar a un ciervo como un asesinato. Es un animal. Bueno, nosotros también somos animales. Entonces, si somos animales, si nos cargamos a cualquiera no debería ser un delito, ¿no? Claro. Es por la misma regla de tres. No quiero decir que es que sea tan radical que defienda, vamos, a todos los animales, hagan bien o hagan mal, porque, a ver, no es que hagan mal, pero, por ejemplo, ciertos animales, a ver, si son agresivos, te atacan o lo que sea, no podemos olvidarlo, no, es que no quiero matarlo, no, porque esto está mal. No, pero me está corneando. Sí, Me- a ver, o me está con la zarpa, un león, por ejemplo, coño, con la zarpa me está destrozando. No, pero pobrecito, no le voy a hacer daño. A ver, tampoco seamos tan tontitos. no, Que no, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. O sea, que la autodefensa sí, pero el mero hecho ese de matar alegremente y gratuitamente, pues no me parece correcto. No me parece correcto tampoco, por ejemplo, en este caso del pobre animal, que realmente el pueblo o las autoridades no tomaran, aparte de hacer una estatua, sí, vale, pero no hicieron por buscar responsables. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el animal era un animal, era un perro, era un animal. Sí, que le puedes tener cariño y le haces una estatuita. Muy bien, y con eso ya te sientes sí, lo que pasa es mejor. que era un caso muy curioso porque Moro, el perro, no Sí, solamente moro, marcaba la casa, que mucha gente le tenía pánico a ese perro, le tenía pánico a ese perro, claro. él se sentaba allí y al día siguiente esa persona moría. Al día siguiente o los Sí, 2 días esa persona moría. Pero no solamente eso, que el perro iba a las procesiones, solamente a las procesiones de los muertos, no las de Semana Santa ni eso, solamente a las procesiones de los muertos, cuando iba el entierro con el sí, ataúd, seguía al séquito con el ataúd sí, ese caso sí que. y que se quedaba a dormir 2 días velando a los muertos en el cementerio. Sí, Entonces, claro, es muy curioso. Y después desaparecía y volvía a aparecer solamente cuando se sentaba en la casa de otra víctima, digamos, que moría bueno, o de otra estaba persona que enferma. estuviera enferma, claro. Entonces, claro, cuando tú veías ese perro que se acercaba a la puerta de tu casa, por muy bien que te encontraras, vamos, tocabas cualquier tipo de santo para que no se sentara allí, ¿eh? Es muy curioso la historia de Moro, Sí, ¿no? porque El moro sí. es que no fallaba una, ¿eh? No fallaba una, ¿eh? No, y que
a ver, si si miramos bien lo que es la casuística, digamos, teórica de el mundo espiritual, claro, el perro en realidad se quedaba velando, no velaba el cadáver, velaba por la seguridad digamos, de esa energía que quedaba La asociada, energía ¿vale? residual, sí, sí. ¿Vale? Porque, bueno, digamos que las líneas kardecianas o los espiritistas, pues claro, hay una cosa, por ejemplo, que tienden a explicar es que parece ser, o sea, el proceso es que no es decir, me largo a la luz y Santas Pascuas, o sea, hay mucha fenomenología que puede producir el que la entidad, digamos, o el alma no fluya, o sea, no suba, ¿vale? Y hay varios catálogos que te explican varias posibilidades. Materialismo, o sea, la fuerza material, o sea, o egoísmos y tal. No saber, por ejemplo, en caso de accidentes, no saber que, o sea, no asimilar que te ha podido pasar eso. Pues, bueno, me va a pasar a mí a ver, que me he caído de la bici o me he caído de la moto, que tampoco es, que yo me he levantado. Cosas así. Pero todos esos procesos, al fin y al cabo, tienen una duración. Hay un proceso de 2, 3 días, que es el famoso duelo, ¿no? Y entonces, bueno, otra cosa que explican los periodistas es que incluso existiría la posibilidad o casi la obligación de ver tu propio entierro, o sea, o la misa, o sea, el proceso de ver a los familiares cómo se están despidiendo de ti. Y también eso puede producir en ciertas ocasiones que esas entidades o energías no fluyan, o sea, no se expandan, se quedan impregnados en algo o en alguien. Claro, el animal en cuestión hace el proceso de irlo despidiendo, como protegerlo, ¿no? Como una protección, de decir, no, yo estoy aquí, luego desaparece, posiblemente a la casa de alguien en una aldea, o sea, o en una casa apartada, y cuando tiene esa necesidad o por lo que sea, bajaba al pueblo y, bueno, Había si una se paraba mujer en que la era puerta, María, había una mujer que era María, quien le daba de comer, le daba agua eh, y quien lo recogió medio muerto después de la paliza que le dieron. El caso sí, pero de Moro, sé que era un perro, pero me recuerda mucho, y hablo por la agonía de las personas enfermas, no por el perro. Porque claro, una persona enferma, cuando le decían, se ha sentado el perro en tu puerta, yo imagino el sufrimiento de esa persona diciendo, me voy a morir, ¿no? Muy parecido a lo que pasaba en la bella Italia, en Sicilia, con la figura de la cavadora, ¿no? Que sí, estaba aquella persona moribunda y los familiares entraban, giraban los santos cara a la pared para que los santos no vieran lo que iba a suceder y entraba esa mujer, la cavadora, con el yugo aquel y el martillo y le daba la última estocada para evitar el sufrimiento sufrimiento, lo mataba de un golpe, vamos. vamos a Y ver. claro, esa persona cuando veía que le giraban los santos, debe ser la misma impresión que tenía esa persona cuando se le sentaba ese perro en la puerta, ¿no? Sabía que era el último día de su vida, ¿no? Sí, Es un sufrimiento, tiene que ser agónico, ¿eh? claro, a ver, el tipo por enfermedad es que es complicado, ¿no? Porque, a ver, yo he tenido varias experiencias, desgraciadas, bueno, por suerte he salido bien, aquí estoy, me parece a mí, accidentes. Y, a ver, no voy a ir que si las ECM y tal. En ninguna ocasión he visto ninguna luz, ni me he ido a ninguna parte, o sea, yo he pasado por un proceso de paro cardíaco y reanimación. Y bueno, desgraciadamente, pues no he vivido ninguna cosa así en especial. Pero por ejemplo, en los casos que ha sido por trauma, o sea, por accidente, yo sí que tengo muy claro la sensación de dejadez, de ver que, bueno, pues me De viene dejarte ir. y decir un hostias o decir alguna cosa de,
pero en plan de, vale, y llevarme la Hasta aquí. leche Hasta hasta aquí. aquí. Y luego pues sales del asunto y dices, ah, pues no. Pues todavía no me ha tocado. ¿No? Y entonces, pues, no lo sé. Ya digo que han sido 3 ocasiones. Ya digo que se acostumbra uno, me parece a mí. Bueno, no es que se acostumbre uno, no es aquello que diga, a ver, ¿cuál va a ser, qué La originalidad próxima, va a ¿no? ser la próxima, ¿no? A ver, no, tampoco es eso, pero que te deja una sensación de decir, bueno, si la primera y la segunda también que fueron traumáticas, o sea, una electrocución, un ahorcamiento y la tercera un impacto frontal de automóvil. Ocho, llevas todos los números, ¿eh? Mira, en una por meter los dedos en el enchufe, sin querer, o sea, volé 3 metros. La segunda, en una obra de teatro. Precisamente tenía que hacer en esta época, yo tenía que hacer de Judas Iscariote y estaba haciendo de Judas Iscariote Y te y tiraste. me ahorqué. Falló la percha. Ya. Pero bueno, no pasó nada, o sea, bueno, ahí estoy. Y la tercera, un accidente de coche, o sea, que imagínate. Y en esas ocasiones, o sea, sales y cuando ya recupera dices, pues no. Pero es la sensación vale. La primera ni vale ni vale. O sea, la primera es la de verdad que como no me di ni cuenta, salí volando, me reanimaron a patadas. Llamativo, pero bueno, en aquel entonces pues era yo más joven. Y ya digo que son este tipo de fenomenología que bueno, pues es fenomenología, no sucesos, que no sé, te deja, yo, o sea, no lo digo en todos los casos, no tenga que todo el mundo tenga que ser igual, pero hasta ahora yo, por ejemplo, cuando me las he visto, y digo, pues, hasta aquí. O sea, es como aquello que dices, pues vale. Y, o sea, si es que no hay otra. Sí, no hay otra. Y entonces, en este caso, por ejemplo, no sé si las familias, por ejemplo, o sea, o las personas que van a fallecer, ver el perro, hombre, supongo que es fuerte porque, a ver, en este caso, por ejemplo, es un poquito más complicado. Porque lo que tú dices es ver que se te planta el perro y decir, ha tocado. No fallaba, Y no entonces, fallaba una, ¿eh? no, pero el problema es las horas que te puede, o sea, más tiempo, menos tiempo que te quedas ahí diciendo, bueno, pues, ahora no, ahora no. Ahora, no. Y hasta que llega el momento y diga, ahora, ¡pum! Sí, que muere. Con lo cual, pues, o No, sea, es curioso. Ese sexto sentido que tienen no es los descanso, animales no sé. solamente Eh, lo conocemos muchas veces la gente que tenemos mascotas en casa, porque sabemos que cuando tú te encuentras mal o te duele algo, el perro o el gato se pone justamente en el lado donde te duele, donde tienes dolor, o saben que sí, estás mal y están a tu lado haciéndote compañía, ¿eh? Hablo de perros y de gatos, ¿eh? Yo hablo por la experiencia que tengo con perros y gatos, ¿eh? Luego, mira, lo tengo por aquí. pero Sí, que sí que realmente incluso se está practicando también la ayuda a nivel psicológico por ejemplo, de caballos, de perros en algunos hospitales, sobre todo con niños autistas, se están utilizando mucho los caballos, por ejemplo. Y sí, realmente también la terapia. está demostrado que funciona, ¿eh? Que funciona. Que ese sexto Sí. sentido que tienen los animales nos pueden ser muy útiles a la hora de curarnos o prevenir enfermedades, ¿eh? Es curioso, es No, curioso. no, eso está clarísimo porque, a ver, yo lo tengo claro, ¿eh? No, que esté clarísimo, o sea, sé que la investigación todavía queda mucho por delante, pero están investigando precisamente. Es como, por ejemplo, bueno, lo que a veces ya hemos podido hablar de lo que son los suprasentidos nuestros, no es que no seamos especiales, no, es que básicamente es lo más cercano a lo que ellos también tienen, ¿no? Ellos tienen unos suprasentidos también, pero a diferencia nuestra, en la mayoría de los casos, esos suprasentidos en ellos va asociado a los sentidos habituales. Ujú. Encima resulta que ellos tienen esos sentidos, 5 sentidos habituales súper desarrollados. Bueno,
se suele decir, no, es que ven peor. No, a ver, el perro tiene una frecuencia, o digamos, de visión, digamos, en los fotones, digamos, que es diferente a nosotros, en cierta manera, en los Ellos ven márgenes, en ¿vale? blanco y negro muchas veces. Sí, sí, pero por ejemplo, ellos ven en la banda de, por ejemplo, de los infrarrojos, por ejemplo, más que en los ultravioletas. De hecho, muchas veces animales donde tú notas una experiencia sensorial, o sea, que hay una anomalía, digamos, energética, podemos llamarlo así, el perro o los gatos se quedan fijamente mirando ese sitio Mirando. como si hubiera alguien allí, como si hubiera alguien allí. Sí, mira, y eso lo han intentado explicar. Yo he visto intentos de explicaciones que, bueno, que dices, bueno, me lo puedo tragar, no me lo puedo tragar, pero no hay una prueba, o sea, no has realizado una confirmación científica del hecho. Y entonces, pues te dicen desde, no, es que el perro lo que hace es que ve fluctuaciones en la iluminación y entonces se queda No, no, mirando no. a ese punto. Se queda en posición de ataque y mirando fijamente. Mira, no solo en ataque. Yo, por ejemplo, eso lo he visto. Perros, por ejemplo, mirando una pared y moviendo la cola. ¿Qué hace un perro moviendo la cola mirando a la pared? Sí, o jugando, ¿Qué o pasa? Que jugando. o jugando, ¿vale? Entonces, que me quieran decir, pues, que quieran dar una explicación que entre dentro de su lógica, bueno, me parece perfecto, pero no es o sea, no está comprobado ni está científicamente demostrado que sean como ciertas personas están publicando. Yo lo siento, pero es así. Yo O sea, utilizo mi perra en las investigaciones, ¿eh? Yo lo yo utilizo. normalmente no me los puedo llevar, somos demasiados animales. Me asustan a los fantasmas, no. Los míos son muy bestias. Yo me la llevo porque a veces sí que se ha quedado fijamente en una posición mirando o ladrando una pared, simplemente ladrando O una pared. ladrando. Y dices, ¿por qué ladras? Si ahí no hay nada. Y has puesto Bueno, allí cualquier máquina y te ha dado una fluctuación justo donde sí, está mirando la perra, ¿eh? ¿no? Por eso te digo que, claro, ¿qué ocurre? Que si haces una investigación teóricamente más o menos seria, pseudocientífica, porque no es científica, no es de un laboratorio, pero es pseudocientífica, asociada lo más cercano posible al método científico. Claro, decir, no, es que estoy utilizando un perro, vale, eso es onírico, o como quieras llamarlo, o sea, mil cosas, pero no es un método mínimamente científico. No, no, claro, Claro, ¿por qué? evidentemente. Es Porque, simplemente un experimento evidentemente, más de los muchos pero, que se hacen. vale, pero es lo que te iba a decir, pero son experimentos. Son ¿No? experimentos y a la hora de la verdad, en una investigación, o sea, yo no puedo decir yo tengo razón y No, no, Juan Carlos, el pero espiritista sí, está si equivocado. tu Yo no puedo perro, decirlo. si tu perro o tu perra ladra una pared o hace un gesto contra una pared o un sitio en concreto repetitivamente y lo cambias de sitio, lo vuelves a traer y vuelve a hacer lo mismo, y tú posteriormente coges un aparato científico y haces una medición y te da un Sí, error, una tienes, anomalía, sí, tienes un contraste, tienes un sí, contraste. sí, Por claro. tanto, estás utilizando a ese animal Sí, para pero luego como, mirar científicamente si realmente ahí hay algo. bueno, pero es que básicamente eso es lo más cercano, por ejemplo, vale, voy a Ahora, decir una Medium, barbaridad o lo puede más sonar muy cercano a fuerte, Medium, ¿sí? pero es eso, es como utilizar a un medium o a un sensitivo, Sí, al claro, es lo fin y al mismo, es lo cabo. mismo, es lo ¿Vale? mismo. Y yo ya digo, y me cuesta mucho y los suelo pedir disculpas a quien se pueda sentir Entendido. despreciado. Pero claro, yo por ejemplo, y lo explico por ejemplo en los cursos de parapsicología eh, que doy, que es que básicamente pues para un parapsicólogo eh, un medium, un sensitivo es una máquina más, es algo que se estudia, no es algo que tener a referencia. Eh, por ejemplo, ya digo, las líneas kardecianas, o sea, de investigación kardeciana o espiritistas, pues tienen otro tipo tipo de investigación que respeto, ¿vale?
Pero podemos Porque estar de no puedo acuerdo, decir que tengan Juan razón o no Carlos, tengan razón. podemos estar de acuerdo que la diferencia entre un animal que siente a un sensitivo es que el animal no está condicionado por el pensamiento humano, Correcto, ¿vale? correcto. Sería Hay mucho una más gran purista. diferencia, ¿eh? Hay muchas, o sea, podría ser incluso más purista que el Papa, o sea, más papista que el Papa, ¿no? O sea, es un método más puro, por lo que tú dices, o sea, porque él no trabaja o no se ve involucrado en unas referencias, digamos, psicológicas que podemos tener nosotros, ¿vale? O elementos, por ejemplo, que puedan ser de distorsionadores como tenemos nosotros. Sí que los mejores mediums y los mejores sensitivos siempre te van a decir lo mismo, te van a decir, no quiero saber dónde voy, no quiero saber nada, no me digas nada del lugar. Correcto. Aldo Linares, por ejemplo. Aldo Linares, por ejemplo, y lo conozco, bueno, lo conocemos y, y Gran amigo y gran persona. si bien al principio hay que reconocerlo, o sea, yo lo reconozco, las primeras veces cuando mirando lo que hacía, yo decía, no puede ser, tiene que estar engañando. El porcentaje de aciertos, o sea, lo que veo, el porcentaje es demasiado brutal. O sea, es que ya no digo alto, no, es demasiado brutal. Luego cuando hablas con él y te enseña sus libretas, sus apuntes, siempre está apuntando, es una Siempre pasada. está con la libreta Eh, apuntándolo todo, sí. Apuntándolo todo, pero Y claro, dibujando. luego cuando hablas o sea, en petit comité, pues claro, él te dice, bueno, a ver, es que, o sea, a ver, en parte hay ciertas cosas que son un engaño, es para llamar la atención del público, pero no es lo que yo hago. O sea, básicamente lo que hacen en un programa es coger los mejores momentos bueno, los mejores momentos de la investigación. Correcto. Y entonces, pues cogen esos positivos que él ha Ha tenido en ese captado, sí, sí. momento. Pero claro, él te dice, a ver, yo a lo mejor apunto 400 cosas que se me van pasando, dibujo, porque dibuja mucho, dibuja y tal, y si la figura, que no Y sé se qué, para, y rostros, se aparta, y viene, y vuelve, y va ahí apuntando y dice, no, no sé qué en la escalera, ¿no? Cosas que se le pasan. Y de todo eso, a lo mejor son 400 anotaciones, claro, luego sale esas 4 cosas que él suele decir. Pero es que hay que reconocerlo, que esas 4 cosas que él te dice un día, y luego investigando, o sea, por la línea, digamos, de investigación, de hemerotecas y demás, y dices, me cago en la leche. lo que ha dicho es cierto. Esa persona Claro, existía. pero este señor, pues lo entiende perfectamente. Y cuando hablas con él, te das cuenta de que es todo lo contrario a lo que puedes pensar, ¿no? El engañife y toda la historia. Porque él te dice, yo no quiero engañar a nadie. No me quiero engañar a mí, ni quiero engañar a nadie. Dice, yo lo que quiero es que alguien me diga, oye, lo que estás haciendo es cierto, o mira, tío, tienes un lío mental, que tú tienes este problema y lo tuyo no es verdad. Dice, Sí, pero y digo, y yo yo lo que entonces te no engañaré venía, y me quito. yo lo que te venía a referir, por ejemplo, yo he experimentado, porque son experimentos, ¿eh? Muy bien. Matizo, Sí, experimento, ¿vale? sí, He sí, es hecho un encierro experimentación. con mi perra Sí, en un sitio, la perra sola, y una cámara de visión nocturna, y ver cómo la perra, en ese encierro totalmente oscura, se gira para un sitio, pone las orejas de punta y mira fijamente al lugar y hace con la cabeza así, mirando para abajo, y en la grabación se ve un orbe que hace el mismo ¿cómo hace el recorrido recorrido? que hace la cabeza del perro. Entonces, Sí, claro, eso es muy difícil de mentir, es muy difícil de falsear, porque realmente un orbe, un orbe a oscuras tú no lo ves, no lo ves. no, no, a ver, con Entonces, si nuestros ojos es muy el difícil, ¿eh? perro está viendo esa figura o ese orbe, y luego en la cámara el recorrido de ese orbe es el mismo que la figura del perro, te queda la duda. Es decir, Bueno, ¿qué ha pero visto el perro que no he visto yo?
Pues mira, básicamente lo que la cámara, o sea, pues más que nada porque la cámara está muy cerca o prácticamente utilizando A la la visión misma del perro. frecuencia en hercios o lo que sea, o sea, de absorción de fotones que tiene un perro, ¿Correcto? No claramente, estamos hablando de un ¿vale? móvil, ¿eh? Estamos hablando de una videocámara. Estamos No, hablando de una una cámara de buena visión cámara. nocturna como esta, ¿eh? Y no esta, por ejemplo, también, esta que tengo aquí, esta, Sí, 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 sí. ¿vale? Que son bastante serias. Mira, lo bueno de todo esto es que, por ejemplo, con la programa, que ya digo, estamos avanzando bastante, pues pasito a pasito, pero grandes, a unos pasos más grandes y otros más pequeñitos, pero en la investigación. Pero hoy en día, pues mira, incluso la informática, hay programas que te ayudan en el análisis. Yo, por ejemplo, estoy muy acostumbrado a utilizar, por ejemplo, cojo una imagen y que hay un orbe. Entonces, pues lo típico, siempre sale el de, no, eso es una mota de polvo que ha pasado por delante de la cámara, del objetivo. Y entonces el foco lo ha retroalimentado, retroiluminado y se ha generado esa sensación de orbe. Hoy en día, y se lo explico muchas veces y no me cansaré de explicarlo, no pasa nada. Los mejores programas informáticos de análisis fotográfico y de vídeo te pueden decir incluso el 3D, o sea, te generan un 3D de esa imagen. Y te dicen, por ejemplo, si ese orbe está a 15 centímetros del objetivo o a 15 metros del objetivo. O es una araña que se está descolgando O delante es del una araña que objetivo. se está descolgando. Y eso el programa te lo puede definir. Y sabe la distancia, pues sabes, se sabe la distancia. A mí me ha pasado en el desaparecido Hotel Colonia Puig, ya digo, donde estaba al fondo del comedor donde había una sección que daba a un jardín, una zona jardinada. Pues bueno, yo con mis cámaras, o sea, bien montado, o sea, con sus focos para que no generase fallos de retroalimentación de iluminación. Y bueno, pues en una de las imágenes aparece un orbe que parece, bueno, está como a la altura de la puerta que da al jardín. Lo primero que dijeron, no, eso es una retroalimentación que se ha producido delante del objetivo. Y dije, no digo ni sí, ni no, ni blanco ni negro, voy a analizarla. Y al analizarla me decía, ese orbe primero estaba a 12 metros del objetivo de la cámara, se encontraba realmente en el marco, o sea, justo entre el marco y la puerta del fondo a 12 metros, y que eso era un orbe con un tamaño aproximadamente de 35 a 40 centímetros de diámetro. Y dices, para ser una Fíjate, mota de una polvo, mota de polvo no puede ser. una mota de polvo a 12 metros de distancia y con ese tamaño, menudo polvo. Menudo polverío que hay ahí. Y entonces, pues eso te lo dice el programa. Y te lo indica claramente y te hace un 3D diciéndote, está aquí. Y esto no está aquí. Aquí está el objetivo y aquí está el objeto en cuestión. Y hoy en día, lo bueno que tiene la investigación es que te ayuda en todo eso. Y con los animales, pues, o sea, con los perros sobre todo, pues no es muy general, pero que es interesante, es otro campo más. Si es que yo digo, si los resultados me los da el día de mañana, los resultados los da, por ejemplo, una línea de investigación espiritista o kardeciana, para mí perfecto. Sea unos o sean otros, pero que lo que pueda ser que sea demostrable. Sea demostrable Encuentras, encuentras tú como parapsicólogo, ahora te pregunto como parapsicólogo, mm, ¿encuentras a faltar este análisis completo o esta investigación sobre los animales dentro del mundo de la investigación paranormal? ¿Crees que se tendría que hacer un estudio exhaustivo sobre el comportamiento animal? sí, se debería, pero recordemos que se crearon a nivel internacional unas leyes, una legislación de protección animal que claro, por ejemplo, pues no pueden estar o sea, no se pueden utilizar en laboratorios, no pueden ser conejillos de India, o sea, no pueden ser, o sea, no. Hay muchísimos casos en los que, por ejemplo, incluso, como sobre todo, el perro no puede ser utilizado en experimentación. Y con eso me estoy acordando precisamente de uno de los trabajos de Bruce Grayson, el profesor
el que postuló el primer principio de la creación, o sea, de la existencia de los campos magnéticos cercanos en el ser humano, ¿vale? A lo que los esoteristas llevan miles de años diciendo aura, pero bueno, ahora la ciencia le llama. Pues el profesor Bruce Grayson quiso hacer un trabajo precisamente para medir los suprasentidos, las capacidades de los suprasentidos en los niños recién, o sea, en cierto grado de edad, ¿no? El momento de edad. Que venía siendo desde que son prácticamente recién nacidos hasta aproximadamente los 7 años. Pero no ha podido trabajar con este campo en concreto porque la legislación prohíbe la utilización y mucho menos de niños. Sé que sí que se han hecho estudios con animales, con perros, con el casco de Dios. Se ha Eso utilizado sí, el casco de Dios y se ha demostrado que tienen cierta visión estratosférica, sensorial, sí, que no tiene el ser humano. claro, a ver, pero a ver, si está casos, por ejemplo, como este del casco de Dios, el mal denominado casco de Dios. Claro, estamos hablando de cuáles son los elementos que se van a utilizar, porque hay que declararlo. Eso hay que hacer primero un informe preliminar y que sea aprobado. Para ser aprobado, pues claro, tiene que ser bastante completo y dejar las cositas bastante claras. Y entonces, una vez que tienes digamos, el visto bueno, pues claro, sí que puedes utilizar a perros, pero siempre y cuando sean para tipos de experimentaciones en los cuales no van a sufrir daños ni psíquicos, ni Físicos, físicos, pero ni eran mentales, experimentales, vamos. físicos, o sea, son tres topes que pone la normativa, Médicos, ¿vale? médicos, daños médicos Médicos, psíquicos y físicos. y físicos, ¿vale? Entonces, hay unas limitaciones. Si, por ejemplo, han podido demostrar que simplemente el casco de Dios, pues lo usa en experimentación para seres humanos, como pues, se puede utilizar para animales, sin generar un mínimo daño permanente, o sea, ni siquiera mínimo daño, pues entonces, pues supongo que lo han aprobado. Bueno, es un campo más, pero claro, queda muy limitado, ¿no? Porque claro, no puedes definir exactamente qué está viendo o qué deja de ver. Sí que puedes buscar, claro, lo que los científicos lo que han hecho es definir, por ejemplo, por luminosidad y, o sea, distintas cosas, experimentos, elementos que puedan definir, de decir, bueno, pues con esta iluminación, con esta otra iluminación, que ve, que deja de ver, o sea, ante el, Han probado con infrarrojos y se han visto cosas que el ojo humano no veía y ellos lo veían a claro. través de la luminosidad del cerebro, Sí, pero por de la ejemplo, a ver, actividad es que, cerebral. mira, casi el 100% de los insectos de la Tierra, o sea, de la Tierra, claro, del planeta Tierra, solo ven en el campo infrarrojo. Uh-huh. Miento, acabo de colarme. Ven en el campo ultravioleta. Ultravioleta. Infrarrojo no, infrarrojo estábamos hablando de otro campo. Eso, casi el 100% de los insectos de la Tierra, eso, ven en el espectro ultravioleta. Pero no ven en el espectro, digamos, normal, ¿no? En lo que abarca como no sería nuestro campo. Es tanto así que, claro, nosotros decimos, ¡ay, qué bonita mariposa con tantos colores, con sus puntitos y tal! Y luego le haces una foto en ultravioleta a esa mariposa y es todo lo contrario a lo que podías imaginarte que ven con esos colores. Porque ese código de colores se convierten en el formato ultravioleta en otra serie de tonalidades y puntos que en el campo normal no verías esos puntos. Es como un DNI o como una huella dactilar. O sea, tú ves, por ejemplo, imagínate, un campo de mariposas monarcas, y tú ves cientos o miles de mariposas monarcas, son todas iguales. Para ti dices, coño, no Son puedo diferentes, son distinguir. diferentes. Los tonos En son cambio, diferentes. ellas ven esas 100 o 100.000 variaciones
de luminosidad porque ven en el campo ultravioleta y entonces pues es su DNI, digamos, es su, bueno, su huella dactilar. A Y grosso entonces, modo claro, sería como los, ¿cómo se dice? ¿No? Las cebras. Las cebras todas tienen su propio DNI en las rayas. No hay ninguna cebra que tenga las sí, rayas igual. Ninguna. no, que eso es su definición. Mira, hoy ha sido una cosa interesante en el trabajo, cosas que pasan, ¿eh? Pues teníamos un compañero que, por cierto, resulta que le dan pánico las abejas y las avispas. No es que sea alérgico, pero le dan pánico. Pues resulta bueno, hemos tenido que quitarle una abeja que venía y no hacía más que ponérsela. Se le ponía aquí. Y él, ¡ay, me cago en la leche! Mira que hay gente aquí y me tiene que venir todo el rato. Venía, la abeja se iba, moría, se ponía. Pero Claro, no le para digo, picar, no para picarle, ¿eh? no, Es daba la vueltas, vibración que lleva él, la vibración energética. para nada, tampoco la vibración energética. La abeja, con su visión ultravioleta, lo que estaba viendo era que él, había estado pasado por una zona donde había flores y sin darse cuenta se había manchado de polen. Claro. Y la dichosa abejita lo único que veía era, pensaba que eso era una flor y que, claro, porque él ha visto como polen y ha dicho, pues me voy a esa flor y voy a mirarla. Lo que le llamaba la atención era que, ¿qué? Coño, qué flor más rara que cada dos por tres me está dando manotazos que me echa. Al final se ha ido. Como diciendo, bueno, pues nada, esta flor no la voy a polinizar yo. Pero era eso. Y era, con toda la gente que hay aquí, no, sí, pero tú has tocado esas flores. Sí, sí, no, no. A veces O sea, ha caído un polen, olor, cualquier cosa que nosotros no vemos, lo llevamos claro. encima. Y entonces, pues Pues eso, Juan Carlos, bueno, hemos hablado de animales, de perros hemos hablado de y cosas de muy animales. importantes, aunque no lo parezca. Hemos hablado hablando de Moro, de ese perro que predecía la muerte, y luego ya nos hemos desviado a lo que son las sensibilidades de los animales, que también es un tema bastante importante, que un día hablaremos Bueno, con es más que vas. profundidad. Y a todos ustedes les esperamos aquí la semana que viene, aquí en Curiositas TV, en este programa de misterio, junto a nuestro amigo Juan Carlos Chávez, del Grupo Criptos. Les esperamos la semana que viene. Hasta luego.